Buenas tardes, soy Jonathan Valdivieso, vengo en representación del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. En el año 2018, la audiencia pública por el Código Urbanístico se inscribieron 500 personas. En esta ocasión somos más de 1.700 ciudadanos y ciudadanas que queremos plantear nuestras inquietudes en la ciudad. ¿A qué se debe este incremento de la atención y preocupación de la ciudadanía? Obviamente porque los problemas urbanos se han incrementado y complejizado en todas sus dimensiones. Y parte de ese incremento de la problemática urbana se debe a que hace décadas la Ciudad de Buenos Aires o distintas gestiones no vienen planificando o realizando una planificación en serio. En las últimas gestiones venimos con logros parciales, parches que vienen logrando los colectivos barriales, por una parte, y por otra parte, el incremento de capacidades constructivas en sectores de la ciudad o en parcelas para impulsar cursos inmobiliarios. Esto es una gran mediocridad urbanística por parte de las últimas gestiones. Mediocridad que se sustenta en tener un plano urbano ambiental que se tendría que haber actualizado 3 veces a la fecha. No tenemos un código ambiental que tendría que ser el compañero o compañera de este código urbanístico, a pesar que la justicia lo ha manifestado y lo ha ordenado hace 25 años que no se sanciona el código ambiental. No tenemos el ordenamiento territorial de la cuenca Matanza-Riachuelo, no tenemos una planificación metropolitana. Lo que tenemos son estas discusiones que no van a venir a solucionar ninguno de los problemas estructurales que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Y el nivel de la chantada en estas discusiones llegó al nivel de que no contamos ni siquiera con un diagnóstico. El último diagnóstico, más o menos en serio, fue el que consta en la Ley de Plano Urbano Ambiental, un diagnóstico de los 90. En el 2018, el diagnóstico era unos cuantos renders, donde nos hablaba que los problemas de la ciudad eran los edificios en las esquinas, los edificios enanos en las esquinas, que los problemas eran las paredes blancas sin fachada de los edificios, algo totalmente sorprendente. A ningún porteño y porteña les preocupaban esos problemas, pero era el diagnóstico del Código Urbanístico en los renders. Actualmente, para la discusión de esta actualización del Código Urbanístico, no contamos ni siquiera con renders de diagnóstico. No tenemos ninguna fundamentación de sus propuestas. No tenemos los resultados del monitoreo que legalmente y obligatoriamente tenía que haber llevado a cabo el gobierno. El secretario de Desarrollo Urbano hizo su planteo y en 5 minutos dejó esta audiencia pública. Y es el responsable de haber tenido que mostrarnos los resultados y las conclusiones de ese monitoreo. Para comenzar a planificar en serio, tenemos que desmistificar algunas cuestiones. El gobierno siempre nos plantea que la Ciudad de Buenos Aires no puede permanecer impasible a la construcción, que tenemos que seguir incrementando áreas con capacidad constructiva. Les paso unos números. De acuerdo al Código Urbanístico, actualmente hay construido en la Ciudad de Buenos Aires 183 millones de metros cuadrados. Y se pueden construir 300 millones de metros cuadrados más con este Código Urbanístico, solo en las áreas generales, sin contabilizar las urbanizaciones especiales. En la Ciudad de Buenos Aires se construye en promedio 1 millón de metros cuadrados. Es decir, con el actual Código Urbanístico tenemos capacidad constructiva para 300 años de mínima. Ya tenemos un código que tiene una capacidad de carga no para 3 millones de personas, sino para 8 o 9 millones de personas. Nos hablan de que este código ha venido a reducir la capacidad constructiva principalmente en los barrios de casas bajas. Y cuando nos muestran los datos oficiales, vemos que esto no es así. Actualmente la mitad de la ciudad, el 20% son para edificios de 5 pisos y el 30% para edificios de 3 pisos, los viejos USAP 1. Con la modificación que nos propone el gobierno, los USAP 2, los de 5 pisos, se mantienen iguales en un 20%, pero los edificios de 3 pisos disminuyen de un 30 a un 12% en toda la ciudad. Y esos edificios que antes de 3 pisos van a incrementarse a 4 pisos en un 22%. Eso implica que no se está disminuyendo un ápice la capacidad constructiva en los barrios de casas bajas. Una segunda cuestión
a tener en cuenta... Le pido, por favor, que vaya redondeando, se agotó el tiempo. Una segunda cuestión a tener en cuenta es que la ciudad de Buenos Aires no somos 3 millones de personas. Todos los días ingresan 3 millones de Lamba, ingresa 1 millón de automóviles. Tenemos que empezar a planificar considerando esa cantidad de personas que viven diariamente en la ciudad de Buenos Aires, la residen o utilizan, para evitar el actual colapso de la infraestructura de servicios públicos. El código urbanístico y la planificación de la ciudad no tenemos que reducirla únicamente a cuántos metros cuadrados más o menos podemos construir, sino que tenemos que empezar a ver las relaciones sociales, dinámicas y económicas de la población. Tenemos que considerar que la ciudad de Buenos Aires somos quienes la habitamos. Muchas gracias. Gracias.